Presidenta de Aluex, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva. Por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, José Manuel Sánchez Borrajeros. Y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos este tercer trimestre, después de este descanso de Semana Santa, este tercer trimestre del ciclo de conferencias, que como saben este año recibe el título de Esperanza, Cultura y Experiencia, organizado por Aluex, y lo arrancamos con la 21ª ya conferencia enmarcada en el ciclo que se ha denominado o que está dedicado a las artes. Del teatro, que contemplábamos en la última conferencia con nuestro conferenciante Gabriel Olivares, donde estuvimos además precisamente experimentando qué era esto o qué es esto del teatro, este maravilloso arte, y de una manera tan original, tan fresca y tan creativa. De verdad, hoy nos vamos a ir al cine, en concreto al cine de Berlanga, de la mano de nuestro también querido amigo, como les presentaba, José Manuel Sánchez Borrajeros, del que les voy a dar alguna pincelada más de su trayectoria profesional. A José Manuel Sánchez Borrajeros lo conocerán sobre todo por su vinculación con Avicine. No obstante, no en vano, él es programador de Avicine, el Festival de Cine de Albacete, además de realizador audiovisual. Del Festival Avicine se ha encargado ya durante más de 18 ediciones. Nuestro invitado se encarga tanto de la coordinación del festival como de los contenidos de programación en diversas secciones del mismo. José Manuel Sánchez Borrajeros ha dirigido y escrito ficción en formato cortometraje. Con el corto El Disco ha pasado por festivales de ámbito internacional y, por supuesto, nacional, y actualmente con otro cortometraje, Bárbara y el Lobo, sigue en fase de distribución. De la obra de Borrajeros destacan también varios de sus videoclips que han sido destacados en revistas especializadas en el ámbito o en el panorama nacional. Ha trabajado también como director de fotografía en ficción y publicidad y ha impartido numerosas conferencias sobre historia del cine, además de escribir en diversos libros especializados en materia cinematográfica. Hoy, con su conferencia Berlanga, la no tan comedia popular, José Manuel Sánchez Borrajeros nos descubrirá el arte de Berlanga y junto a él analizaremos el ADN de la comedia del universo berlanguiano. Así que, José Manuel, cuando quieras, el público es todo tuyo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, María José, y bueno, pues gracias también a Aluex por invitarme otro año más a estas conferencias con este ciclo de conferencias que pues, con tanta pasión y con tanto esfuerzo la asociación Aluex pues, pone en marcha. Y bueno, pues desde aquí yo deseo que siga así, que siga siendo así, porque el trabajo la verdad es que es impresionante, la cantidad de conferencias y conferenciantes que hay de los diferentes prismas de nuestra sociedad, de nuestra realidad. Y bueno, pues me parece que hacen un trabajo increíble y bueno, pues yo he tenido ocasión además otras veces de estar en este tipo de actos que organizáis. En concreto empecé hace unos años a hacer un curso de cine en el que hicimos una suerte de visionado de diferentes géneros cinematográficos y en el que intenté de alguna manera acercar los géneros cinematográficos al espectador, en este caso a los alumnos de Aluex, intentando siempre dar una perspectiva de una cosa que nos acompaña cultural y también desde el punto de vista de las industrias del entretenimiento, como es el cine, intentar siempre dar una visión es un poco la intención que siempre rodean, al menos también mis trabajos como realizador, pero también mis estudios, también mi forma de ver el cine, es siempre intentar descubrir facetas de los directores o también de alguna manera de los guionistas, de la puesta en escena, del análisis, en definitiva, de las películas que vemos. El cine ha sido siempre un grandísimo
espectro capaz de generar en el espectador diferentes sensibilidades. De ahí digamos un poco la cuestión de que los géneros cinematográficos pues, nos abren a cada uno de los espectadores diferentes sensibilidades, y bajo esta premisa, cuando uno se dedica al cine durante tantos años en la faceta de programador de contenidos dentro de Avicine, el festival en el que recibimos una infinidad de trabajos de formato de cortometraje, por ejemplo, que es uno de los formatos muy desconocidos del cine, pues intenta siempre agudizar su mirada, que es lo que se le pedía al espectador cuando el cine comenzó a andar y cuando, sobre todo, abandonó sus primeros estadios, bueno, con los hermanos Lumière, etcétera, y con el cine mudo, lo que después de esta fase del primer cine, digamos, incipiente, que era más documental, ¿no? Todos tenemos en la memoria pues, las imágenes de la salida del tren, de los Lumière y, bueno, pues todas estas visiones primigenias del cine, cuando el cine empieza, de alguna manera, a incorporar guiones e historias, empiezan a nacer los géneros, empiezan a hacer la comedia, empiezan a nacer pues, el género social, empiezan a hacer a través de las películas de Chaplin, a través de las películas de Buster Keaton, la comedia slapstick, es decir, el cine va creciendo exponencialmente, asintóticamente, hacia una suerte de proliferación de géneros hasta el día de hoy. Y en este gran segmento, enorme segmento en el que el cine ha pasado por tantas fases, pues los espectadores también han pasado por muchas fases. Las sociedades van pasando por diferentes fases, los creadores y guionistas se van fijando en las cuestiones contemporáneas que les rodean de alguna manera a la hora de narrar sus historias, y a la vez el espectador pues va también pasando diferentes fases según los cineastas o los directores van proponiendo diferentes visiones estéticas y de género del cine. Entonces, esto es algo que aunque parezca así un poco una suerte de terreno común, ¿no? de una cosa como un poco sencilla de ver, ¿no? Pero la historia del cine está llena de auténticos recovecos. Cuando uno se dedica a, como decía Berlanga, no a ser cinéfilo, porque era una palabra que a él no le gustaba, sino aficionado al cine, cuando uno es aficionado al cine, pues intenta siempre encontrar ese otro cine que no lo ves solamente en las salas comerciales o que no ha llegado dentro de esta vasta inmensidad de producción que es la historia del cine. Bien, pues esto es una especie de visión que hay en torno a algo que las personas que trabajamos dentro del cine le damos mucha importancia, que es encontrar nuevas joyas, nuevos títulos, o de qué manera ves ese plano que se ha rodado, hacer un análisis fílmico de las películas y tal. El título de esta conferencia va un poco en relación a esta mirada. Lo que yo quiero proponer aquí es que cambiemos un poco, dentro de la medida dentro de lo posible y del tiempo que tenemos, que cambiemos un poco la mirada como espectadores, que es algo que también el propio Berlanga en muchas de sus entrevistas tomo el testigo de muchas entrevistas que daba, en las que él venía pues, a decir que uno de los grandes problemas del cine, digamos ya hacia los años 80, es que se había convertido en un cine de culto. Y esto es lo que de alguna manera está relacionado con el título de esta conferencia. El título de esta conferencia es la no tan, en paréntesis, comedia popular. Sin embargo, todo comienza con una paradoja, como era la propia visión de la vida de Berlanga. También de otros cineastas de su época, que se atrevían de alguna manera a acercarse al espíritu de la contradicción, algo que ahora pues parece que no está tan bien visto, parece que no aceptamos que la gente se contradiga. Y el cine lo que pretende, pues sobre todo en estos autores que vamos a ver hoy y que vamos a intentar ver desde una perspectiva un poco diferente, el cine lo que pretende es romper precisamente la lógica, o al menos una época que pretendía romper la lógica. Ahora ya no se sabe lo que rompe el cine, porque las salas de cine están poco abandonadas,
porque el cine ha llegado a través de las plataformas a nuestra vida y hemos dejado de consumir cine en la sala, que es un lugar en el que la gente entra, se apagan las luces, vemos una película, nos transportamos un tiempo y vivimos una comunión ahí dentro con gente que no conoces y sales y has compartido un poco visiones parecidas o visiones diferentes. Yo creo que eso era una cosa que hacía que el espectador tuviera una visión más aguda del cine y es lo que un poco pretendo defender aquí en esta charla. La nota en comedia popular intenta dejar un poco en el aire si realmente Berlanga consiguió que su comedia no fuera, fuera popular, que es lo que él pretendía. Él quería que su comedia fuera totalmente popular, es decir, que fuera una comedia en la que la gente fuera a la sala y se conectara con problemas que le pueden ocurrir día a día a estas personas, a las personas que retrataba, los actores, y que de alguna manera se sintieran identificados. Dentro de esas historias realistas, en el fondo, partamos siempre de la base de que Berlanga hacía un cine realista, pues dentro de esa matriz ocurrían situaciones histriónicas, situaciones extrañas, situaciones absurdas, como nos ha ocurrido a todos en la vida, ¿no? Entonces, la primera paradoja que me gustaría de alguna manera subrayar en el cine de Berlanga es que él pretendía que su cine fuera totalmente popular. Si buscamos cualquiera de sus entrevistas, él mismo se quejaba finalmente de dos cosas. Una, de que sus películas habían sido llevadas a una especie de visión intelectual y que habían perdido esa conexión con el público. Y dos, que sus películas de alguna manera habían sido más significadas por la crítica que por realmente lo que había en ellas. Esta es otra cuestión interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando los cineastas terminan una película, la ponen, la exhiben en pantalla y qué literatura se construye después? ¿Qué literatura construye la crítica de esa película y cómo algunos cineastas pasan a ser cineastas de culto y otros no, habiendo cineastas desconocidos que a lo mejor tienen propuestas tan interesantes o más que estos cineastas que han pasado a ser de culto. Entonces esto es una suerte de lotería de la crítica que también es importante porque el cine lo construye la mirada del crítico, la mirada del espectador. Yo tuve una experiencia personal con un corto mío que se titula El Disco, que es un corto muy surrealista, muy extraño, abierto totalmente, en el que yo pretendía jugar con el espectador. Y la cantidad de situaciones y de alguna manera contraargumentaciones que había en el corto eran infinitas. Entonces esto es muy interesante. El cine es una cosa dinámica que de alguna manera no se puede meter dentro de una suerte de caja de lógica, una caja lógica, ¿no? Entonces esto es lo primero que a estos cineastas, a Berlanga el primero, le interesaba. Es decir, que no hubiera tampoco una crítica analítica totalmente de sus películas. Él mismo, pues, en una entrevista que le hace Joaquín Soler Serrano en el año 80, la pueden ustedes ver en YouTube, viene a decir para él lo que es un director y lo que es el cine, lo que él considera que es el cine. Él dice el propio Berlanga: yo cuando era pequeño tenía una vocación que era la de ser invisible. Esto empieza así una de las respuestas a una de las preguntas que le hace Soler Serrano y continúa diciendo: concretamente, en la rama del cine, yo creo que el cine se estropeó bastante el día que alguien, no sé quién, esos que se llaman intelectuales del cine, decidieron que este juguete había que romperlo y sacar a flote a los que lo hacían, los que estaban detrás de las cámaras. Concretamente el director, dice. Ahora, en esos momentos, Berlanga había ido a Londres y dice: yo vengo de ver en Londres una exposición sobre el cine de los años 30 de Hollywood, sobre lo que se hacía en el cine en aquella época. Entonces sigo creyendo que la mejor época del cine era aquella. Era maravilloso porque entonces no se conocía a los directores, a quien hacía las películas.
ni a los directores artísticos, ni a nadie de los que estaban detrás de las cámaras. Hubo un día en que alguien dijo, hay que sacar a flote a los creadores, como si el prestidigitador, al acabar su número, enseñase el truco, ¿no? El cine era un elemento mágico en el que había unos seres dentro, pero que no se conocían. A mí me hubiese gustado pertenecer a ese momento, a esa época de la no identidad del que hacía la película, todo lo contrario a lo que ocurre ahora. Absolutamente todo lo contrario a lo que ocurre ahora, no solamente en el cine, sino en la sociedad de la imagen que nos rodea, en Internet, en TikTok, en Twitter, en Facebook, digamos, en todos estos nuevos mecanismos de generadores de conciencia y de imagen, ¿no? Como son las redes sociales, YouTube y tal, ¿no? Que tienen sus grandes ventajas. Es decir, no se trata aquí de, evidentemente, entrar a hacer un ataque directo a esto, pero bueno, quiero decir que para ver un poco cómo ha cambiado el paradigma, ¿no? Más adelante iremos entrando poco a poco en algunas de las imágenes y nos daremos cuenta de cómo han cambiado hasta las formas de rodar, etcétera, etcétera. Voy a permitirme hacer más adelante en la charla una especie de pequeño análisis fílmico de algunos de los coetáneos de Berlanga, no solamente de Berlanga, también de algunos directores que están a su alrededor, que le preceden, incluso algunos precedentes de teatro. Bien, continúa Berlanga. Esto de la política del autor que inventaron los Décagiers du Cinéma, que es esta famosa revista francesa, pues que intenta aplicar un análisis estructuralista. Ya solamente la palabra estructuralista serviría para hacer un chiste a José Luis Cuerda, ¿no? ¿Tú qué eres, estructuralista o eres...? Entonces, los Cahiers du Cinéma, dice Berlanga, ha sido un error gravísimo, los que inventaron el Cahiers y tal, que lo estamos pagando porque la verdad es que va menos gente ahora a ver cine. Esto decía ya Berlanga en los años 80. Desde que se dice que el cine lo hacen los directores, a cuando lo hacía Gary Cooper o Greta Garbo, bueno, y añade pero esto por descontado, dice él, ¿no? O sea, es como lo que él quiere decir también es que las películas las hacen los actores. Esa es una característica de su cine, que su cine es coral, es un cine de actores, es un cine en el que los personajes son súper importantes. Que los textos de los actores son muy importantes. Entraremos a verlo un poco más detalladamente ahora. Como los deseos no siempre se cumplen, y menos en algo nada matemático, como el cine, pues Berlanga ha pasado a ser uno de los directores más importantes del cine español, por su genialidad y su mirada aguda de la realidad que le rodea. Pero ninguno de los deseos suyos, al menos en ese espíritu tan bonito de contactar con el público, es decir, de hacer comedia popular, que es lo que él consideraba, terminó siendo comedia de culto, ¿no? Es decir, algunos de los adjetivos que se pueden aplicar a Berlanga pues es barroco, pirotécnico, fetichista, surrealista, fallero, disparatado, esperpéntico. Sus películas están llenas de astracanadas, de muchos personajes, pero no hay que perderse en ese bosque. Porque, bueno, sí hay que perderse, precisamente la invitación es a perderte en ese bosque, pero cuando me echas la vista atrás dices, jolín, es que cada una de las películas de Berlanga es muy realista. En el fondo parte de una puesta en escena muy realista. No hay actores modelo. Todas sus películas están confeccionadas en torno a actores característicos, que él decía que no entendía muy bien porque de alguna manera se descalificaba al característico. Nuestro paisano Pepe Isbert pues es un característico de sí mismo, aparte de ser un actor con una ternura increíble y con una destreza de giros, porque igual estabas riéndote que en el contraplano estabas llorando. Esta capacidad de generar planos y contraplanos de esta manera, algo de lo que Berlanga tampoco fílmicamente tiraba mucho, porque él era más amigo del plano secuencia, también lo veremos ahora después. Esta capacidad que tenían estos actores, muchos de ellos muy alejados del culto al cuerpo, algo que también ocurre actualmente. Y en una búsqueda constante del realismo y de la naturalidad, que después se vuelve esperpéntica, porque la realidad termina de alguna manera siendo esperpéntica siempre, pues es una de las constantes de Berlanga, ¿no? Dice también Berlanga en algunas de las entrevistas, dice, me gusta que mi cine tenga una puesta en escena natural, por lo que estamos diciendo, ¿no? Por muy disparatadas que parezcan las situaciones que están ocurriendo. Esta es una manera de narrar muy interesante, desde el punto de vista de que
hay constantemente en el cine de Berlanga, también en el de Buñuel, en el de Saura, en el de Sáez de Heredia, incluso en las películas, aquí voy a decir una cosa un poco tal, pero en las películas incluso de Paco Martínez Soria, ¿no? Hay contrapuntos en los que te están contando algo que es muy, en el fondo, es muy duro, muy oscuro, pero la manera, el tono, está siendo tan jocoso que realmente te estás riendo de cosas que son bastante duras y bastante incómodas. Esto ahora mismo, hoy en día, también asistimos a otro tipo de juicio social con respecto a este tipo de cosas y a lo mejor muchos de esos chistes hoy en día no serían vistos de la misma manera. Quiero decir que es verdad que eran directores que vivían bajo circunstancias políticas determinadas y determinantes en muchos aspectos, pero que de alguna manera pues también agudizaban mucho el ingenio para poder realmente hacer sus películas. Hay una cosa muy interesante en el cine de Berlanga, otro rasgo característico, y es que nunca hay segundas lecturas. Eso es muy difícil. En una época en la que hay censura, es muy difícil que no juegues a hacer metáforas visuales. Es decir, que no juegues a, de alguna manera, esconder lo que quieres decir cada vez más. Y eso es una cosa que él consiguió hacer. Y ahora veremos un poco por qué conseguía de alguna manera esto. Por lo tanto, la primera digamos, parte un poco de esta cuestión es que la paradoja en ese sentido estaba servida tanto para el espectador como para el creador. En el caso de Berlanga tenía de alguna manera que buscar la forma de narrar sus películas, muchas veces ante vicisitudes de producción, vicisitudes también sociales, etcétera, etcétera. Y de alguna manera también él pensaba que todo eso era una especie de desafío que tenía que constantemente, al que se tenía que constantemente enfrentar. Hoy en día hay una frase que se dice mucho en el cine español, que es está guay tu película, no parece cine español. Eso se dice ahora como... No sé bien a qué de alguna manera se refiere, pero es como intentar huir de una estética que de alguna manera pues no está... No sé, como que no está bien vista. De hecho, bueno, yo las comedias españolas últimas que he visto, que hay algunas que están muy bien, Cámara Café está muy bien, la última película que han hecho nuestros amigos y paisanos de la hora chanante. Es también una película un poco berlanguiana, es una suerte de esperpento que no se toma en serio a sí mismo en algunos aspectos y está muy bien. Pero en general las películas que ves ahora son muy ópticas, tienen mucha calidad óptica. La puesta en escena es muy colorista, que está muy bien porque tenemos que alegrarnos la vida, pero falta de alguna manera que la cámara bucee en la realidad. Muchas veces estos cineastas sí que hacían eso. Berlanga, por ejemplo, pues no soportaba el cine americano. Bueno, Bienvenido Mr. Marshall, ahí en Bienvenido Mr. Marshall hay una suerte de lucha un poco contra aquellos gigantes que están en algún lado y que, bueno, pues de alguna manera están haciendo un poco que seamos títeres el resto del mundo y tal, ¿no? Esta visión del imperio, pues él pues evidentemente no la compartía, pero bueno, más allá de lo político, desde el punto de vista de su cine es muy, muy interesante que a él no le gustaba el cine negro americano o el cine de grandes frases, ¿no? Este cine de grandes frases en el que la frase toca la otra vez San, por ejemplo, ¿no? Eso es un artificio realmente. A mí lo que me interesa es no hacer un cine grandilocuente en ese sentido. Me interesan los personajes pequeños. Personajes pequeños, que esto es un arquetipo berlanguiano totalmente, y que ahora sí que ya vamos a pasar a un vídeo para ver cómo este arquetipo de personaje no solamente ha estado en el cine de Berlanga, sino también en el cine de Buñuel, también en el cine de José Antonio Nieves Conde. He traído algunos de los clips, desde perspectivas realistas, desde perspectivas esperpénticas o desde perspectivas surrealistas, cada uno con sus maneras de narrar, pero este arquetipo que voy a comentar ahora, este es un arquetipo de personaje
que aparece en el cine español constantemente. Y es el siguiente. Es un personaje que ve en un momento determinado la posibilidad de superarse, decide hacerlo socialmente, vive en un barrio, también hay muchos personajes de provincias, el cine de esta época está plagado de una visión de las provincias que se ha perdido, y intenta superarse y termina siendo peor, acaba peor de lo que empezó. O sea, eso es matemático, como Don Quijote. O sea, empieza, ve la posibilidad de ganar dinero en algo, por ejemplo, o de algún deseo, algún motor, empieza a mover es el leitmotiv de sus cambios, intenta cambiar y termina, sin embargo, muchísimo peor de lo que empezó. Esto es una constante en el cine de Berlanga. Y no solamente lo hace con un personaje, lo hace con toda la órbita de personajes que pone en movimiento. Antes decíamos que es un cine, a él le decían que hacía un cine fallero y casi al ritmo de paso doble. Y es así. Realmente el ritmo de los personajes moviéndose en escena dentro del cuadro de Berlanga es muy ruidoso, muy fallero, muy pirotécnico, y él mismo llevaba de alguna manera eso con orgullo. Es decir, no pretendía hacer el cine de Bergman, ni pretendía hacer el cine de Carl Theodor Dreyer, o pretendía hacer el cine de Orson Welles. Aquí ya nos llegaban referencias a España del cine europeo, que ha sido el cine que ha dado de beber y de comer a la estética americana. El cine negro americano está absolutamente basado en la Nouvelle Vague, en el cine francés europeo, también en el cine alemán de Fassbinder, en el expresionismo alemán. Es decir, Orson Welles es puro expresionismo alemán y es un refrito de eso, muy bien hecho, pero que en realidad la capacidad seguramente de los americanos sea que son capaces de hacer historias más comerciales, con estéticas más artísticas. Y eso sin duda es un gran avance, es una gran capacidad que tienen ellos. Pero a Berlanga, pues eso, Berlanga o a Saura o a Mario Camus o a cualquiera de estos directores de esta generación, igual que a los actores, pues no estaban muy interesados en no hacer algo que fuera español en el sentido de lo que se veía en la calle y en la sociedad española de cada momento. Bien, pues este personaje arquetípico que intenta superarse aparece pues en algunas películas, como por ejemplo Surcos de Nieves Conde, de José Antonio Nieves Conde, que fue un director que hizo grandísimas películas, entre ellas también películas de cine negro, con unos guiones alucinantes, que de alguna manera ya, esta película es del 51, Surcos, pero bueno, tiene otras anteriores, no vamos a hacer ahora aquí, vamos a desgranar su filmografía, pero lo interesante es que hay una búsqueda del naturalismo constantemente. Como naturalismo no entendemos la literatura de Miriam Parvazón, sino simplemente una forma de ver las cosas de manera natural, poner la cámara en una posición y que el sonido sea natural, que si estás en un bar ese sonido sea natural, es decir, que haya unos dispositivos narrativos que al espectador le hagan conectar con lo popular, ¿no? Y aquí vamos a ver un trocito de Surcos con uno de estos personajes. En este caso, Surcos es una familia que además se pega muy bien a todo lo que está ocurriendo actualmente, la España vaciada, ¿no? En la España vaciada, la gente que está en el mundo rural aún quiere venir a las ciudades, o han sido abandonadas por una migración de los pueblos a las ciudades. Bien. En este caso, no sé si está ambientada en los años 40, es esa política en la que se oían cantos de sirena y se les decía a las familias de los pueblos que iban a vivir mucho mejor en Madrid. Lo que ocurre en Surcos es este personaje arquetípico encarnado en una familia que decide irse a Madrid a superarse, es decir, a pasar a otro estadio de bienestar, y la cosa acaba pues realmente descarnadamente violenta. Porque Surcos es una película bastante violenta. Y luego otra cosa que también Berlanga lo hace a su manera es recoger el argot popular. Es decir, no hacer literatura excesiva de los diálogos. Azcona y Berlanga se iban a un bar, Buñuel también lo dice, ¿no? Mi confesor es el camarero de un bar. ¿No? Pues yo me voy ahí, entonces me voy como guionista, me siento,
Y entonces empiezo a escuchar lo que dice la gente, y los deseos de la gente, los anhelos de la gente, de las personas, qué es lo que buscan. Y utilizaban métodos de escritura de este tipo, ¿no? No eran novelistas, porque hay una gran diferencia entre escribir una novela que te permite poetizar y hacer cine. Hacer cine también te permite poetizar, pero en la imagen o en la ternura de los personajes. Pero si eres demasiado poético, puedes hacerlo, pero si los diálogos son muy poéticos, pues a lo mejor el espectador lo sacas. Esta es otra paradoja. Berlanga quería hacer poesía. Digamos que su ilusión en la vida era ser poeta, era lo que él deseaba. Y también veremos que hay una poética en sus películas. Lo consiguió de alguna manera. No como quisiera él, escribiendo libros de poesía y pasar a la historia como el nuevo Machado, pero lo consiguió de otra manera. Vamos a ver, un poquito de surcos para que veáis un poco esto que estamos explicando en imágenes, que yo creo que puede ser mejor. Perdón. Hasta las últimas aldeas llegan las sugestiones de la ciudad, convidando a los labradores a desertar del terruño con promesas de fáciles riquezas, recibiendo de la urbe tentaciones sin preparación para resistirlas y conducirlas. Estos campesinos, que han perdido el campo y no han ganado la muy difícil civilización, son árboles sin raíces, astillas de suburbio que la vida destroza y corrompe. Esto constituye el más doloroso problema de nuestro tiempo. Los personajes llegan a las ciudades, en este caso Madrid. Oye, ¿dónde traerán los colchones? A ver, que nos dejen usarlos. Se alquila un taxi. ¡Cuidado, que la aprietan! Los diálogos son totalmente naturales, la cámara está metida dentro del medio de transporte, el autobús, en este caso, la oficina de colocación. He cogido algunas imágenes. La visión que da Nieves Conde de esta superación es menos esperpéntica que Berlanga, pero de alguna manera juega con los mismos conceptos. Esto es realismo puro, con todas sus virtudes y sus defectos, que ahora los vamos a oír. Es para padre. ¿Qué dice? Que tiene trabajo. Tiene que ser una equivocación. Aquí dice mi nombre. Tengo trabajo, ¿te enteras? Mientras no lo vea. Tengo trabajo de hombre. Y este mandil te lo vas a poner tú. Y te vas a meter en la cocina, que es tu lugar. Jesús, qué humos. Y tú, Tonia, te vas a la tienda y le dices al tendero ese que yo le pagaré los 30 duros de Manolo. Dame mi chaqueta nueva. Enseguida. Consigue su trabajo, ¿no? Y aquí Nieves Conde hace una secuencia antológica. Peor. ¿Qué tengo que hacer? ¿No tienes ropa de faena? No querrás trabajar con ese traje. No tengo otro. Vamos, te daré un mono. Rueda en una fábrica real, se va a una fábrica real y rueda todo el ambiente de sonido. ¿Esto se podría apagar, las luces? Sí. Es que no se ve mucho. Los operarios pues son reales.
siento. Aquí no sembramos ni segamos. Esto es una fábrica, no es un campo en barbecho. Es que yo creí que... Pero necesito este trabajo. Bien. Dice, aquí no segamos ni tal. Esto no es el campo, esto es la industria, esta es la vida de la ciudad, esta es la realidad a la que te vas a enfrentar ahora. Para algunos será seguramente un progreso, pero bueno, el caso de los personajes de Nieves Conde pues configura, ahí hay una secuencia magistral, como habéis podido ver, en la que la utilización de plano contra plano y el sonido. Hay unos directores ahora que están muy en alza, que son dos documentalistas franceses que se llaman Hermanos Dardenne, que la crítica del Cahiers du Cinéma y demás están totalmente alucinados con ellos. Esto es lo mismo, es muy parecido. Viridiana, de Buñuel, también Buñuel baja más a los bajos fondos y en la mítica secuencia de la última cena, pues también somete a estos pobres vagabundos, algo que también Berlanga pues también de alguna manera significaba, como las fuerzas superiores, los poderes superiores, pues nunca dejan que el resto de personas puedan ascender socialmente. Dejamos nosotras como una patena antes de que venga. Pasa la bota. Siga usted contando, don Amalio. Esto es un gallinero, aquí no se puede hablar. Adivina. ¿Cuál es el ave que ¡Cállate tiene... tú! Y deja a don Amalio. Cuéntelo, señor Amalio. Y no les haga ¡Silencio! Entonces nos juntemos para pedir los atrios. Pero en las iglesias ricachonas nada más. Pasaban unas gachis con un olor tan perfumado que sentías como si las tuvieses encima. Esa sí que es buena. Olerla y no poderla sentar. ¿Qué fue que separasteis? Tú cierra la petaca. A ver, que me pregunte otro. Cuéntamelo. Pues nos separamos porque el sordo empezó a sangrar los cepillos de la iglesia con la hoja de una navaja. ¿Y cómo supo usted eso? Pues por los reales que le sonaban en las bolsas. Aquel día no habíamos cogido ninguna limosna. Pues ¿sabes lo que hice? Lo denuncié a la autoridad. Lo chotaste porque no te llamó para el reparto, chivato. Pues los señores jueces bien me dieron las gracias. Y uno que daba mucho respeto me llamó una palabra... ¿Cómo se dice? Cerdo y soplón. Si hubiera llamado yo. Me dijo cívico, eso es. Cívico, para que te enteres. Bueno, como podéis, no sé si se oye muy bien, pero bueno, hay un tratamiento del diálogo que es totalmente de la jerga, del argot real de los vagabundos y bueno, de su comunidad y la traslación de este mundo a la casa de los aristócratas es otro de las paradojas o de los contrapuntos con los que se jugaba, digamos, en este tipo de cine. Estos atrevimientos ahora mismo son muy escasos en el cine, desde el punto de vista de, uno, construir una secuencia con mucha realidad, desde el punto de vista de la mirada del cineasta, lo que decíamos al principio, ¿dónde voy a poner la cámara? Para que de alguna manera transmita, aunque nosotros luego vemos la película y decimos me ha gustado o no, hay siempre una intención pues a la hora de poner la cámara así, en primer plano, en el caso del ciego pues acercarla más a los ojos para trasladar una información al espectador. Y esos juegos de narrativa eran en esta época muchísimo más usuales que son ahora. Ahora digamos que hay una suerte de efectismo que también trae otro tipo de cine, un tipo de cine que también pues, es entretenido, que evidentemente cumple su función, pero a lo mejor perdemos en el camino cierta conexión con ese espíritu naturalista, que es lo que nos intentan proponer los cineastas un poco de los años 40 en adelante en España. Aquí Buñuel va subiendo el tono de la secuencia conforme va avanzando y cada vez los protagonistas están más borrachos y va subiendo poco a poco el tono, lo cual es también un ejemplo interesante de narrativa. Como entrar en una secuencia y salir, de qué manera entran los actores
y de qué manera salen. Eso se llama el arco del personaje, cómo el personaje va evolucionando de secuencia en secuencia y empieza siendo, pues a lo mejor, un personaje tranquilo, un personaje apacible, y va convirtiéndose por alguna circunstancia en un personaje en todo lo contrario, ¿no? Eso es algo muy complejo porque, como dice Azcona en algunos de sus libros, lo difícil de escribir cine es que no sabes en qué momento, cuando estás escribiendo, no sabes en qué momento tienes que cortar, en qué momento ha llegado el momento de decir hasta aquí y paso a otra secuencia. Cuando has rodado es más fácil. Cuando tienes la imagen, dice el montador, dice sí, corto aquí y pego este primer plano con este otro plano y con un plano general, y entonces tengo este juego de 3 planos. Pero cuando escribes hay dos desafíos. Uno, cuanto más in media res, por decirlo así, más arrancada, voy a decirlo de esta manera, esté la secuencia, mejor, porque tiene más naturalidad. Si preparas mucho al espectador dándole información poco a poco, pues no lo metes rápido en la información. Y eso es un corte. Y tienes que saber en qué momento empezar a contar eso. Y en qué momento vas a sacar a esos personajes o a ese personaje de la secuencia. Pero el cine tiene un asistente que es muy bueno, que es el montaje. Entonces, si tienes tiempo, sobre todo, y mecenas y dinero, puedes rodar mucho y entonces en montaje sacar a los personajes cuando quieras, porque has podido hacer a lo mejor de una secuencia 2 o 3 versiones. No suele pasar, pero es un poco esta dinámica. Entonces aquí va subiendo poco a poco el tono. Y bueno, todos conocéis ya la secuencia, ¿no? Termina. Retrato. Y cuando yo diga alto... Se van a retratar. ¿No? Refugio, a recoger la granja. ¡Vamos quietos! Y los coloca Buñuel aquí. ¿Veis? Este es un plano en el que se quiere enfatizar que este personaje, para él, significa una cosa, ¿no? Determinada. O el que el espectador saque su conclusión de eso. Claro, esto es el juego. Esto es el juego en Buñuel. Tú no te muevas. Y esa es la cámara de fotos que utiliza para hacer la foto. Bien, entonces, recopilando un poco, lo que hemos visto hasta ahora es que partimos de paradojas, queremos hacer cine popular, pero la crítica lo convierte precisamente por esa naturalidad con la que se hacen las cosas. A lo mejor, sin buscar esas pretensiones, la crítica termina convirtiendo, ya centrándonos más en Berlanga, el cine de Berlanga en un cine de culto. Pero, de alguna manera, ¿no? Es cine popular, ¿no? Las películas de Berlanga, todos las recordamos porque hay muchos personajes, como decimos, muy naturalizados, entornos muy naturalistas, muy realistas, pero a la vez, por eso que se ha venido a llamar, que muy pocos lo consiguen, ¿no? Lo berlanguiano, ¿no? Aunque yo creo que este tipo de juegos siempre tienen que ver con el nombre, porque es difícil, a veces, si tu nombre es muy complicado, a lo mejor no hay una manera de, ¿no? Lo cuerdiano, se podría decir, pero bueno, lo berlanguiano en este caso, de alguna manera es como que objetiva todas sus constantes ahí. Cuando nos pasa algo, pues la gente dice, esto es muy berlanguiano, esto es muy tal. Normalmente esa situación tiene muchísimos contenidos. Más allá de lo que Berlanga intentó, siempre conectar con el público, irremediablemente su cine estaba de alguna manera destinado a ser un cine de culto, porque en el Verdugo, por ejemplo, para mí es la película más redonda de Berlanga. En el Verdugo nace de una idea, de un sueño que él tuvo, que es una habitación blanca en la que hay unas personas que arrastran a otra persona. La cogen y a la fuerza, ¿no? La arrastran y se la llevan. No he traído esa imagen porque no quería hacer un spoiler de esa película,
Es decir, no quería contaros tal, no sé, pues evidentemente por respeto un poco, si alguien quiere revisarla o quiere verla con distancia o verla, pues no quería traer esta imagen. Pero bueno, esa imagen sale, ¿no? Y hay constantes en el cine de Berlanga en las que se pretenda o no, se incurren en situaciones bastante kafkianas y en situaciones muy literarias. Yo, cuando leí Luces de Bohemia, el personaje de Max Estrella, yo estaba en el instituto y tal, y entonces pues yo recuerdo que yo ya había visto El Verdugo, ya estaba un poco, ahí estábamos, compañero Pedro y yo estábamos como muy fascinados con Berlanga en esa época, Pedro mucho, y entonces yo pensé, jolines, digo, esto es muy berlanguiano. El esperpento de Valle Inclán, esta manera de hacer que los personajes vaguen de alguna manera por el Madrid en una noche, en la noche de Max Estrella, esta que va él como el Ulises, ¿no?, de Joyce, que siempre se habla del Ulises de Joyce y tal, bueno, son como cosas un poco académicas, ¿no? Pero este personaje es muy modernista, es un personaje de la gran ciudad que viene de una provincia, que es ciego, en el caso de Max Estrella, y que va andando por diferentes y va haciendo un fresco de lo que se va encontrando. El otro día, repasando un poco la obra y tal, pues una definición de este esperpento, pues es que eso, a lo largo de 15 escenas, aquí hice unos apuntes y tal, el espectador acompaña a Max Estrella durante sus últimas horas en su recorrido por Madrid hasta morir en la puerta de su casa aterido de frío. Esto es muy los giros melodramáticos de Berlanga son muy así, porque en realidad en Berlanga hay una ternura en torno a los personajes. Consigue, igual que en Buñuel es más frío, pero consigue, con los castings y también con los textos y con los diálogos, pero también con los giros de los propios actores, consigue que te enternezcas, que te ríes igual que lloras. Eso es súper difícil. Hacer que estés riéndote en una secuencia y que no te estés a punto de llorar, eso es muy difícil hacerlo, muy, muy complicado. Max Estrella, en ese periplo en el que Max Estrella pues, va desfilando, se encuentra un abanico de personajes. Esto también es muy, muy berlanguiano, ¿no? Ambientes y situaciones muy variopintos. Esto es totalmente... que engloban a la burguesía. Se puede ver, no voy a hacer alguna digresión de cada una de las películas, pero bueno, se podría escribir un ensayo de esto perfectamente. Los pequeños comerciantes, las prostitutas, la policía, el ministro de la Gobernación en esa época. Los modernistas, ya aparecen a ellos ahí, los bohemios, digamos, los snobs, la cárcel, las tabernas, las calles de la ciudad. La cárcel el Verdugo está totalmente pues, enraizada. En el caso del esperpento de Valle Inclán, en el caso de Luces de Bohemia, pues la Semana Trágica de Barcelona, las huelgas de 1920. Ahora hay un montón de cine documental sobre huelgas. Y eso ya lo hizo de alguna manera Valle Inclán. La superstición, la ignorancia, la superación, el deseo de condensar un mundo caduco que está desapareciendo. El mundo de las ciudades llega pues, para que el mundo de las provincias vaya desapareciendo, ¿no? Irremediablemente. Algo muy triste en eso, pero que Berlanga es capaz de narrarlo desde el pasodoble, desde la pirotecnia, y no te enteras, pero en realidad hay un paso ahí muy triste y tal, ¿no? La inoperancia de la burocracia es muy kafkiano, ¿no? Lo que decíamos. Es decir, como el verdugo es un personaje que termina siendo verdugo y que a su vez los que le obligan a ser verdugo son su verdugo. Y él está negándose todo el tiempo, intenta huir todo el tiempo de esas situaciones y irremediablemente hay unas fuerzas superiores, burocráticas, que lo persiguen. Y él no quiere hacer ese trabajo, ¿no? Y Pepe Isbert en esa película tiene una mirada que es muy interesante. Que es que hay un momento en la película en la que encuentra Pepe Isbert a su yerno con su hija en un momento meloso y entonces los observa y ahí está pensando, ahora es el momento de que está enamorado de mi hija, ahora es el momento de que yo le diga que va a trabajar en esto y que le voy a dar en herencia este puesto de trabajo que es matar a la gente. Entonces ahí empieza una suerte de desfase emocional para el personaje que es increíble, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo una España en trance
constantemente en cambios, en desarrollos, en desarrollismos, en mundos opuestos, en paradojas. La paradoja, de la misma manera que empieza, que propone Berlanga para su propio cine, que no quiere hacer cine de culto, termina siendo cine popular, pues igual, es decir, o sea, esta es un poco la dialéctica constante. Pues en su cine están las constantes de la paradoja, o sea, es como todo el tiempo hay dialécticas, ¿no? La hija que quiere, de alguna manera, cambiar de vida, el padre que no quiere. Es decir, estas cosas que vivimos constantemente en nuestra vida real, ¿no? Una España que es brillante en apariencia, pero que, bueno, como todos los países, no es que nosotros seamos aquí nada ni mejor ni peor. Simplemente en Inglaterra también pasan estas cosas y en Alemania y tal. Lo que pasa es que a lo mejor la manera de los cineastas, en este caso, hablando de este contexto, es la que determina de qué manera estamos viendo esa realidad. Pero estas cosas ocurren, digamos, en todas las sociedades. Esto podría ser perfectamente, esta visión del esperpento podría ser algo que traslada Berlanga perfectamente a sus pelis. Vamos a ver el tráiler del Verdugo para ilustrar un poco esto que hemos dicho. Hay una cosa muy importante desde el punto de vista fílmico de las películas de Berlanga, y es que él está obsesionado por el plano secuencia. El plano secuencia es en el que la cámara se mueve de un punto a otro o va recibiendo personajes y no hay corte, ¿no? Después, en el Cahiers du Cinéma, en la literatura que se ha vertido sobre su cine, se ha dicho la maestría de Berlanga con el plano secuencia y tal. Y él siempre decía, ¿no? Yo esto lo empecé a hacer porque no sabía hacerlo, no sabía hacer planos contra planos, yo no sabía cine ni nada, no tenía ni idea. Entonces yo hacía esto por economía. Y bueno, aunque al final es más complicado rodar un plano secuencia, es más complicado que rodar un plano contra plano. ¿Por qué? Porque tiene que estar todo ensayado. Si queremos que un personaje entre por aquí y lo filmamos así, y giramos aquí, hay otro personaje hablando, tiene que estar preparado justo en el momento en que entra en cuadro este personaje. Si la cámara se eleva y va hacia la pantalla de cine para mostrar algo al espectador que hay en la pantalla y va hacia atrás, tiene que estar sincronizado la película de cine como en Cinema Paradiso para que se vea esto. Si giramos al espectador y pasamos la cámara por encima y no hay cortes, tenemos que sincronizar todo eso. Eso es muy costoso porque todo el mundo tiene que tener muy claro lo que tiene que hacer. Pero bueno, Berlanga no utilizaba el plano secuencia nada más que como algo que a él le facilitaba de alguna manera, venga, que entren todos estos personajes y que se pega muy bien a este cine histriónico, esperpéntico y tal, porque los personajes van moviéndose y son los que dan ritmo a la película. Otro director que hace mucho esto es Woody Allen. Y Buñuel, como habéis podido ver antes, en la secuencia de la cena, pues también mueve la cámara prácticamente sin corte. La verdad es que no es algo exclusivo de Berlanga. Se llevaba mucho este lenguaje realista en las películas de los años 40, 50, 60 e incluso 70. Ya en los 80 con Star Wars la cosa ya cambió. ¿Veis? Está la cámara moviéndose. Ya están ahí los guardias. Ahí ha metido un corte. ¿Cómo los guardias? Bueno, esto es el tráiler y por lo tanto hay cortes, pero si os fijáis sostiene los planos bastante tiempo. Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio. La sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia, Claro. bien sea usted u otro. Y me dijo que si llegaba este momento podía presentar la dimisión. Siga. Sí, pero yo no puedo ser verdugo. Yo lo que quiero es dimitir. Si usted dimite, pierde el piso. Sí, pero el piso ya no me interesa. Nos vamos a la calle. A este hombre, ni malo ni bueno, ni mejor ni peor que otros, los imponderables de la vida le han puesto ante la trágica misión de convertirse en verdugo. La cosa empezó así. Te lo aviso, Antonio. Uno de estos días cojo la mitad de mis muebles y me voy. No le hagas caso, que para eso tú eres el hermano mayor. El hermano mayor. En esta casa, cuando se trata de pagar, soy yo el hermano mayor. Pagar. Como si no le diésemos nada a cambio al señorito. Con tal de que se case y se marche de una vez. Que es normal. Que ya te he dicho que el niño es normal. Que lo de mi padre no es hereditario. Caramba. Pero, Carmen, tú no estás nada mal. Si yo puedo hacer algo por ti, dímelo. Pero no te das cuenta. Cuando los chicos se enteran de que soy la hija del verdugo, me dejan siempre. ¿Eso te preocupa? A mí me pasa lo mismo. Todas se marchan cuando les digo que soy enterrador. Tenemos la misma enfermedad. Si quieren bailar, que se traigan la música. Patético e irónico dialogar entre seres envueltos entre la humana e inhumana comprensión. Señor Amadeo,
Yo soy un hombre de bien. Mis intenciones son buenas. Y estoy dispuesto a darle una satisfacción más grande que la del piso. Señor Amadeo, le pido la mano de su hija Carmen. Es nuestro. ¿Pero qué dice? Que dicen que este piso es suyo. No, Claro. habrá habido un error, no. Yo estaba tomando las medidas. No puede haber dos familias en un mismo Pero piso. bueno, ¿pero señora. qué dicen estas locas de que el piso es suyo? Señora, sin faltar que hay menores. El verdugo, un tema de grandes contrastes donde la auténtica genialidad mezcla la amargura con la alegría más desbordante. Que le avisan que tiene que ir a matar a uno. Calma. Ay, Dios calma. mío, qué desgracia. Y esto nos pasa ahora que vivíamos tan felices. Calma. No llores, no te preocupes. Que está enfermo, no tengo que hacer nada. Cuidado, perdone. Todo arreglado. Calma. Enfermo grave. Explícate, No pasará hombre. nada. Yo pienso que va a morir. El verdugo, la mejor y más característica película de Luis García Berlanga, que ha obtenido el Gran Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Venecia. Esta película ha sido interpretada por Emma Penella, que por este rol ha sido galardonada con el premio a la mejor actriz. Comparten el éxito en el reparto Nino Manfredi, José Isbert y José Luis López Vázquez. El condenado no quiere verlo. No, yo prefiero Pues no debe verlo. hacerlo. Es conveniente. Andy. ¿Sí? Claro, hombre, sí. No se ve nada, está todo negro. El verdugo está siendo aplaudida por todos los públicos y proclamada una de las mejores películas europeas, siendo producida por Naga Films y distribuida en España por la prestigiosa marca CB Films. Bueno, quería traeros el tráiler porque es una muestra que para eso están los tráilers y luego que aparte pues también para que veamos un poco cómo se narraba un tráiler en esa época, cómo ha cambiado el lenguaje también a la hora de promocionar las películas y demás. Claro, El Verdugo pues es ya la colaboración con Azcona. Es decir, yo no he querido centrarme en esta charla en hacer un análisis de cada una de las películas porque nos llevaría semanas enteras, entonces por dar unos rasgos principales y tal. Y bueno, aquí empieza una colaboración que desde mi punto de vista es la más fructífera de las películas de Berlanga, en la que Azcona entra al cine, en realidad, porque él quería escribir, es decir, de qué manera podía seguir escribiendo. Él era novelista, pero él quería ganarse la vida como escritor y cualquier medio le parecía bien. El hecho de sentarse a escribir era algo que a él ya le fascinaba. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay una fusión que es muy interesante porque Berlanga ya había llegado de alguna manera a hacer Plácido, que hay mucho lenguaje de cámara ya de Plácido en El Verdugo, cómo se traslada, hay muchos reflejos, se podría hacer una comparación de las películas y hay momentos muy parecidos entre Plácido y El Verdugo, donde cambian mucho las cosas, y Plácido también es guión de Azcona, y esa mirada de la realidad esperpentizada de alguna manera, todos estos rasgos que hemos dicho, pues en El Verdugo se subliman de alguna manera y entonces pues llegamos a una de las mayores cotas, yo creo que de las producciones de Berlanga. Allí en esta época es cuando los dos, Berlanga y Azcona, van a los sitios a escuchar a la gente, de alguna manera a tomar notas, empieza la obsesión por encontrar diálogos lo más realistas posibles y hay un abandono de la poética, porque esto también es paradójico. Berlanga quería hacer un cine poético, ya he dicho que él quería ser poeta, pero después quería hacer un cine poético, es decir, quería hacer un cine de paisajes, un cine en el que hubiera una poesía fotográfica y tal. Y acabó, paradojas de la vida, haciendo una comedia negra, ¿no? Pero su poesía está dentro de ese humor, ¿no? Podríamos también hacer un análisis de muchos planos en los que podríamos ver que hay momentos muy poéticos. Esos giros melodramáticos inevitables en el cine de esta época, que ahora los directores intentamos evitar, que el drama no se note. Es algo que ahora se intenta practicar mucho a la hora de escribir, a la hora de filmar.
Aquí había pues un manierismo, una manera de cuando el personaje se encontraba mal, pues entraba una música, ¿no? Entonces eso acompañaba un poco las sensaciones de esto. Cada vez ha desaparecido más. Por influencia del cine francés, que ellos no querían, los franceses decían que la música en el cine, a no ser que sea música diegética, es decir, la música diegética es la que aparece en un bar si están tocando, o aparece en una gramola si hay algo sonando, una música que accidentalmente está en la secuencia. Los franceses pues normalmente hacen un cine más sobrio. La Nouvelle Vague está llena de un cine más elegante, menos melodramático, menos subrayado con la música, ¿no? En Berlanga está aún este mundo, y además la música para él es la música del pasodoble, es la música de un poco de la orquesta de los personajes moviéndose, ¿no? En esta colaboración Azcona pues ya salta también, y no sé si conocéis una película, que seguramente sí, El cochecito, de Marco Ferreri, en la que bueno, es un guión totalmente berlanguiano, y de alguna manera pues también se ve ahí como gran parte del ADN de las películas que más conocemos de Berlanga provienen de la genialidad de los dos, pero del tándem Azcona-Berlanga. El propio Berlanga en muchas entrevistas pues también dice que él le debe a la aparición de Berlanga en su cine, pues le debe un enormísimo tanto por ciento de éxito de sus películas. Y bueno, ya una vez que esta colaboración pues se deshace y tal, sus películas siguen teniendo ese tono, pero digamos que a veces pues el talento llama al talento, y ocurre que se genera una alquimia entre dos creadores, o entre dos científicos, o entre dos músicos, ¿no? Y bueno, pues se generan estos momentos. Siempre he pensado por qué los Beatles, pues por ejemplo, ¿no? Se encontraron esas cuatro personas y tenían una química entre ellos y consiguieron hacer eso, ¿no? El cine, esta es la tesis que a mí me gusta mantener, no existe la autoría en el cine, no existe. O sea, el cine es una suerte de pecera en la que la gente va echando diferentes gotas de tinta y se van mezclando, y la autoría no existe desde el punto de vista de esta película es 100% de esta persona. Ahora, es verdad que hay directores que saben llevar a su terreno a su equipo, que sí que es verdad que tienen su marchamo, digamos, pero en general muchas de las cosas que encontramos luego en películas de muchos autores han sido sugeridas por el director de fotografía, han sido sugeridas por sonido, en montaje. Es decir, que no existe la autoría como tal. A mí al menos me gusta verlo así. Cuando uno dirige, pues tiene que intentar que todo el equipo ponga algo en eso que se está haciendo, ¿no? Y es un poco la cuestión. El cine de Berlanga es pues finalmente un cine pues eso, esperpéntico, es un cine absolutamente cómico, realista, se inscribe por parte de los críticos en el neorrealismo europeo, dio mucho que hablar en ese sentido. Ese fue también su gran triunfo. Él mismo dice que ellos inocularon en España, Azcona y él, inocularon el neorrealismo europeo, y que se equivocaron haciéndolo, que lo que tendrían que haber hecho es seguir haciendo películas más populares o más de sainete, digamos, más cercano al pueblo. Y es un cine que también pues está lleno de personajes cómicos, de personajes todos característicos. La dirección de actores esta casi no existe. Él llamaba a los actores sabiendo que los actores y las actrices de su cine iban a hacer no les decía nada, es decir, porque ellos ya eran, los personajes estaban escritos realmente para que fueran ellos mismos, y los encarnaban con una energía, como se dice en los rodajes, y con una naturalidad muy impresionante. Entonces, claro, ante un José Luis López Vázquez, ante, yo qué sé, es decir, tantos actores de esta categoría que no necesitaban tampoco digamos, un rostro como venía del cine americano, por lo tanto el cine berlango es antiamericano en ese sentido, pues eran auténticos monstruos de la interpretación.
Es verdad que las actuaciones eran más rimbombantes que ahora, es decir, se actuaba de una manera mucho más hacia afuera, más teatralizada. Ahora también el drama es muy íntimo. Ahora, si nos fijamos en las películas dramáticas, se habla hacia adentro, antes se hablaba hacia afuera. Los personajes tenían mucha más energía y ahora pues hay una especie de visión más íntima del drama y fotográficamente también más bonita que antes, porque hay muchos más medios y tal. Y es un cine que, en definitiva, intenta que los personajes consigan sus objetivos, consigan sus sueños, sus anhelos, y nunca lo consiguen. Y eso es un poco la tristeza. Pero hay también un espacio a la esperanza. Y el espacio a la esperanza lo vamos a ver con este clip. Y ya, pues yo creo que es un poco la rúbrica a todas las contradicciones que propone el cine naturalista y esperpéntico de Berlanga. Vamos a ver este clip. Bien pudiera ser que este cuento no tuviese final. En general las cosas nunca acaban del todo, ni tampoco salen como uno se había imaginado. Pero no crean que el pueblo está triste porque los americanos hayan pasado sin detenerse. No, ven, ahí los tienen, tan contentos. Sí, tan contentos. No se figuran ustedes lo oportuna que es esta lluvia. Con esta agua van a crecer muchas cosas. La esperanza, por ejemplo. Mientras tanto, eso sí, hay que pagar entre todos, sin echar la culpa a nadie, lo que se ha gastado en este carnaval. Los que no pueden contribuir con dinero, pagan con especies, da igual. El que hace 2 días pedía un tractor, apenas si puede hoy entregar un saco de patatas. En realidad son unas peticiones al revés. Y nadie se guarda rencor. Y sobre todo, nadie está triste. Mejor dicho, Manolo y Carmen Vargas, un poco. Se habían encariñado con Villar del Río, y Villar del Río con ellos. Por eso Manolo se siente algo culpable de lo que ha sucedido y paga su deuda con esa sortija de oro que le regalaron en Boston. Ahora ellos entregan el pan y la sal, y todo sirve. Lo mismo el invento de física recreativa con que el médico pensaba demostrar la trayectoria balística de las perdices, que el aparato con el que don Pablo luchaba contra su sordera, o la vieja espada con que peleó en América uno cualquiera de los antepasados a quien se comieron los indios. Muchas gracias, don Luis. Es lo mismo. Todo lo que se entrega hoy tiene para esta buena gente un solo valor, el de su corazón. Bueno, ahora solo queda quitar toda esta tramoya de en medio. Las flores falsas, los trajes falsos, las falsas paredes y los falsos sombreros de cartón de unos falsos andaluces. Vaya, todo va quedando en orden. Nadie se acuerda ya de nada. Ahora la consigna es no preocuparse. El autobús de Genaro se lleva a Manolo y a Vargas, la máxima estrella de la canción andaluza. Y Villar del Río vuelve a ser lo que ha sido siempre. Un pueblecito cualquiera. Ya se sabe. A veces pasan cosas, pero luego sale el sol. Todo brilla y todo vuelve a repetirse. El humo es otra vez tranquilo. Las mujeres cosen en silencio. Las vacas no mascan chicle. Lo hacen habitualmente. Sí, ahora hay sol y hay esperanza. Suena la campana. La vieja campana. ¿Oyen? Y como siempre, un hombre que está trabajando se levanta y descansa. O sueña mirando hacia arriba, al cielo. Porque en definitiva, ¿quién es el que no cree en los Reyes Magos? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así que esto es un poco también una de los deseos que en el fondo subyacen en todas las películas de Berlanga, que es, al fin y al cabo, aunque el tránsito sea duro, el camino de esas ilusiones, anhelos, de todos estos personajes, de ellos mismos como directores, también ellas y ellos como actores y actrices y demás, pues siempre está abierta cierta esperanza, y en muchas de sus películas, si cambiamos un poco la mirada, podemos encontrar también esta especie de visión del futuro y de la esperanza
Y bueno, pues con esto quería cerrar esta charla y nada, espero que hayáis disfrutado y os invito a seguir indagando en el universo de las imágenes de Berlanga, de Buñuel, de los padres, un poco de la creación cinematográfica en España, que la verdad es que dejaron un legado súper interesante y os invito a ello y que disfrutéis mucho del cine y de todas las conferencias que quedan. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos abrir un pequeñito turno de preguntas. Si damos la luz. Gracias. Podemos hacer nada, un par de preguntas. Tenemos tiempo, si hay alguna, si surge alguna cuestión que queráis formular. Algo que, bueno, pues que queráis profundizar un poquito más, que nos haya... Sí, bueno, la inspiración de Berlanga fue realmente la más directa del neorrealismo, pero yo creo que fue un director que llegó a muchísimos directores posteriores, incluso a algunos como David Lynch o no sé si esto se acopla, ¿no? Sí, gracias. Y David Lynch, por ejemplo, que son directores muy extraños, que hacen películas muy extrañas y tal, también se inspiraron en Fellini. Fellini era el maestro, digamos, que de alguna manera inspiraba estéticamente, pero también a la hora de escribir películas, esta visión. En el caso de Fellini todavía, lo que pasa es que más mágica, ¿no? En el caso de Fellini hay un toque aún más de esperanza. En realidad, Vittorio De Sica, por ejemplo, también era otro director que les llegaba como una gran recepción. Milagro en Milán es una película que tenían ellos como una película muy referente, pero el neorrealismo es en el fondo un movimiento en el que hay de todo. O sea, hay una película que creo que es de Vittorio De Sica, no sé si me equivoco, que se llama Umberto D. Umberto D es una película de un vagabundo también, que va de un señor mayor que va de un asilo a otro y por ejemplo, en ese caso, en el caso de Umberto D, había muy poco lugar a la esperanza. Mientras que en las películas de Fellini, pues sí que vemos que hay un juego pues un poco más hacia la esperanza, hacia la magia, una apertura un poco más al vitalismo, ¿no? Por decirlo así, antropológicamente un poco más vitalista, aunque hay de todo. Lo grotesco del cine de Fellini, de Amarcord, de todos estos personajes que avasallan a otros y que son muy mediterráneos también, hay cierta... Esto también se decía, ¿no? Es una palabra muy difícil, pero bueno, la mediterraneidad del cine de Berlanga, ¿no? Se lo decían mucho, es que el cine mediterráneo y tal. Y es verdad, pues en Fellini también está un poco esa visión. Lo que pasa es que sí que es verdad que Fellini tenía una puesta en escena absolutamente onírica a veces. O sea, hay secuencias en las que ves bailar a los personajes en las películas de Fellini o cómo van vestidos y son muy elegantes, son personajes donde hay ya muchos juegos de contraluces. Digamos que hay un nivel fotográfico un poco más estético. Pero el neorrealismo reunía muchas voces dentro. Estaban desde los más pesimistas hasta los más realistas. Y yo creo que de los últimos en adherirse a este movimiento, que como he comentado en la charla, lo inoculan ellos, pues es Berlanga. Hay también una cosa que es muy interesante, que es cómo empezó él a hacer cine. Este es su primer cortometraje. No lo he puesto entero porque hay tantas cosas que contar que es muy difícil. Pero bueno, simplemente mostrarlo y hablar un poco por encima. Se llama Paseo por una guerra antigua, que lo hace con Juan Antonio Bardem en la práctica de la Escuela de Cine. Y ya hay una mirada hacia la realidad. Esta es la historia de un mutilado de guerra que va observando la ciudad después de la guerra civil, ¿no? Y ya hay una manera de meterse en la realidad. De este corto, que son los principios, a Plácido, a tal,
hay un camino de no bajarse nunca del realismo, del naturalismo, pero encontrando esas otras afluentes hacia lo grotesco, hacia la comedia, tal. Mientras que este corto, como podéis ver aquí, pues es casi una práctica. Antes comentábamos del cine ruso y tal, ¿no?, que comentabas. Pero es un poco una práctica. Míralo, ahí está el mutilado de guerra, que le falta la pierna, y este hombre pues va observando lo que va encontrando después del conflicto y tal. Hay una visión, un despliegue de observaciones del personaje, casi al estilo de la película, esta película rusa de Bertov, que es A Man with a Movie Camera, un hombre con una cámara de cine, que también hace una especie de documental de este tipo, y él se van encontrando, ves las ruinas y bueno, y hacen planos. Es un poco Buñuel este mundo también. En los olvidados de Buñuel hay mucho polvo, hay mucho mutilado, hay digamos, los olvidados de la sociedad pues están también ahí retratados por la cámara de cine a bocajarro, es decir, sin maquillajes, que esta es la cuestión. La cuestión es si no te gusta ver a esta persona que está en pantalla porque te impacta y tal, es lo que hay. Yo la filmo como es, intento filmarla como es. A ver, nunca existe la objetividad totalmente, pero bueno, es un poco la historia, ¿vale? Entonces, esto es neorrealismo también, en el sentido de que va a uno de los pilares fundamentales del neorrealismo, que es contar que tiene la nueva realidad en el periodo de entreguerras, es decir, sobre todo en la Europa en la que ha habido pues una suerte de dialéctica constante de partidos políticos, de muchos movimientos políticos, mucha violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco las imágenes son impactantes, son... Gracias, Estela. Gracias. Esto es un juego muy Buñuel, perdona, sí. Disculpa que te he cortado, sí. Que es, por ejemplo, si os fijáis, lo sacan en una pista de atletismo, jugando otra vez, buscando otra vez ese precepto surrealista de los contrastes, de qué manera podemos contar a través de una metáfora algo que está ausente. Esa es esa especie de lenguaje... ¿cómo decir? Metafórico todo el tiempo, de dobles, triples sentidos, ¿no? Donde hay una especie de búsqueda de significados, es muy compleja. Empieza en el cine de vanguardias, por eso también Buñuel, lo que pasa es que es más castizo y entonces no salta, digamos, al cine de vanguardias más de Buñuel y tal, que es más cosmopolita, va a México, a no sé qué, a rodar a diferentes sitios, ¿no? Y esto es un poco la historia. Vamos a pedir a nuestra presidenta, Carmen Rosa Martínez, que nos acompañe. Muchas gracias. José Manuel, si se colocan delante, ¿no? ¿Ahí? Sí, delante. Si puede ser. Bueno, pues un detalle. Sí, con el que agradecer y reconocer, ¿no?, la participación de José Manuel en la conferencia. Y mientras Paco hace la foto, yo les cuento que el próximo lunes 25 de abril regresamos con otra conferencia muy, muy interesante, con el título Fotografía y pintura, una relación centenaria y provechosa para ambas partes. Óscar Martínez García, doctor en Bellas Artes y licenciado en Historia del Arte, pues nos hablará, tratará de acercarnos un poquito más pues este bello mundo que es el de la historia del arte. Así que no se la pierdan. Acompáñennos otra semana más y hasta entonces disfruten de la semana. Gracias.